Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Grato nuevamente de verlos. ¿Me echaron de menos, no? ¿Se dice algo de menos, no? Ya nadie me dice nada, entonces me voy este fin de semana de nuevo. Y no es chiste, tengo que irme. Bueno, hermano, sí, estuvimos 2 domingos afuera junto a mi familia hace 2 domingos atrás, y este domingo que pasó estuvimos también en Santiago en la ordenación del pastor Mitchell, así que tenemos un nuevo consiervo en el Señor. Siempre es grato de que se ordenen nuevos pastores. No es tan común tampoco, ojalá quisiéramos que fuera común, pero no es tan común. Pero Dios es bueno que se levanten, y una obra ahí que estaban haciendo preciosa ahí en Estación Central. Así que ya sabes, si algún día anda en Estación Central, lo que le va a parecer raro, ¿dónde es la iglesia? ¿Quieres saber dónde es la iglesia? En el Teatro Cariola. Los desordenados saben de qué estoy hablando. Algunos de Santiago también, ¿o no? ¿Sí? Marco, ¿ubica el Teatro Cariola? ¿No? ¿Pasaste por afuera? ¿Nunca? ¿Quién anduvo por aquí, por afuera del teatro? Sí. Sí, ellos, lo que pasa es que la iglesia de Estación Central, la iglesia bíblica bautista de Estación Central, Betel, eh, estaban en un local, les pidieron el local, y resulta que el administrador del teatro, que también estaba cerrado por la pandemia, eh, tiene 3 pisos, tiene 3 teatros, por si acaso. En uno de esos hace la iglesia el día domingo. Y ha sido un poquito difícil para el pastor porque la gente asocia el teatro, o con lo que antiguamente era el teatro, con la iglesia. Entonces hay como bim bam boom, piernas para arriba, piernas para todos lados, y la iglesia es como medio raro. Pero, ¿qué compone la iglesia? ¿El lugar o la gente? Y preciosa gente, estuve con ellos, realmente muy buena gente, acompañaron a su pastor y estuvieron ahí en la ordenación. Así que estuvimos ahí desde el día jueves, estuvimos jueves, viernes, sábado y ya domingo. Y para que no se olviden de mi cara, vine hoy día a predicar, porque el próximo domingo ya no voy a estar nuevamente, me voy al Ecuador con 4 valientes. Me gustaría ir con mucha más gente, pero en realidad ahora vamos a algo específico. Vamos a levantar una construcción, una obra, y vamos puros varones. Y no es que estoy discriminando a la mujer, solamente que a donde vamos ahora no es la base central de Cuzuca, donde vamos siempre, es mucho más al interior. No hay nada, ahí nos vamos a arreglar, vamos a ir con los hermanos, con los valientes que van. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a la selva, al interior, entonces ya yo sé lo que voy, y por ahí Gerardo también, pero hay otros 2 que me acompañan, que es primera vez. Va a ser una bonita experiencia para ellos, estar en medio ahí de los bichos, culebras, comer mono, gusano y todo eso. Así que oren por nosotros, que no suceda nada, porque a pesar de todo estamos en estos tiempos de pandemia igual, vamos a estar al interior. Ahí no es que usted saca el remedio y va y me voy a ir a la posta. Para que usted vaya a la posta tiene que llamar a la avioneta, y hay que ver si el clima permite que la avioneta entre y todo lo demás. Así que ore para que todo resulte bien, y vamos específicamente a levantar una iglesia. Algunos hermanos, mi señora también quería ir conmigo, y a la final yo le dije que no, que prefería ir con personas que por lo menos aguanten, porque no tenemos cómo salir de donde vamos a estar. Así que ore por eso, para que todo resulte bien. Y quizás a fin de año o a principio de año vamos con el resto a la aldea y hacer misiones a las diferentes aldeas alrededor. ¿Les parece, no? Hay algunos que quedaron ahí con ganas. Vamos a ir, vamos a ir. Bueno, quiero invitarla a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios, capítulo 4. Voy a tratar de avanzar lo que más pueda hoy, en esta mañana. Si no alcanzo, seguiré en la noche con el tema, porque es un tema extenso.
pero creo que es un buen tema para todo el que quiere a veces aconsejar a otras personas o también recibir consejo a sí mismo. Gran parte de nuestra vida, de nuestro pasado, se refleja cuando somos adultos. Hay muchos estudios detrás que muestran todo lo que sucede en un periodo en especial, los periodos de la primera etapa, de los 6 años, desde lo que nace a 6 años, todos esos periodos van marcando nuestra vida en un futuro. Y hay algunos que extienden un poco más este periodo, que va desde que nace hasta los 11 años. Y cosas que suceden en nuestra infancia, la forma donde fuimos criados, cómo fuimos criados, sucesos que hayan pasado durante esa etapa, muchas veces van marcando nuestra vida. Pero los estudios de ciencia que hay respecto a esto muestran que a mayor edad, mayor muestra de síntomas de esos problemas. Entonces a lo mejor usted a los 25 va a decir, no, yo estoy bien, pero después a los 35 empieza con alguna maña, le dicen algunos, que se pone rabioso, que es gritón, gritona, que se pone a llorar, que es deprimida, se deprime, y todas estas cosas tienen que ver mucho con ese tiempo. Pero también sabemos que Dios dijo en su palabra que una vez que nosotros conocemos, Él puede llenar el vacío en nuestro corazón, ¿cierto? Y somos nuevas criaturas. Pero para ser nuevas criaturas tenemos que vencer esas sombras del pasado en Cristo para poder andar en el camino correcto en Cristo. Porque mucha gente tiende a decir, ahora soy hijo de Dios, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, pero esas que pasaron, ¿las arregló o las dejas tiradas ahí nomás? Si usted las deja tiradas ahí nomás, lo que va a conseguir es que en un futuro aparezcan igual. No porque uno reciba a Cristo, lo que pasa es que cuando uno recibe a Cristo tiene ya las herramientas en Cristo para poder salir adelante y vencer ese pasado. Pero constantemente se está haciendo presente ese pasado en nuestras relaciones, en los matrimonios, en la crianza con los hijos, en nuestra manera de ser. Mire por favor ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si usted se da cuenta, ahí está hablando de la conversión de una persona que viene con cosas del pasado, pero dice el texto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. O sea, Dios no te despoja, tú te tienes que despojar. ¿Estás entendiendo eso? Porque uno no recibió a Cristo, soy nuevo. Pero el texto dice, despojaos, es una instrucción dada a la persona misma, que él tiene que tomar la decisión de despojarse de su viejo hombre, su antigua naturaleza, sus cosas del pasado, despojarse, soltarse, pero para yo soltarme, tengo que tomar. Si me quiero deshacer de esta chaqueta, ¿qué tengo que hacer? Tomarla y arrancarla o sacarla. Si yo tengo rabia antes de Cristo y me convierto en Jesucristo, ¿qué pasa con esa rabia? ¿La dejo ahí nomás, total Cristo la va a arreglar? No, tengo que sacarla, despojarla. Y ese proceso es el que mucha gente no quiere hacerlo o mucha gente no sabe cómo hacerlo. Dice después, porque a la final, si tú no te despojas de las cosas que están en tu vida, que vienen de tu vida, o que incluso las puedes vivir en el presente como hijo de Dios, dice ahí en el versículo 26, léalo fuerte usted por favor, en adelante, a la 1, a las 2 y a las 3. Airaos
Está hablando de la naturaleza que traíamos, pero ahora en Cristo. O sea, enójate, no como en el pasado porque te despojaste del viejo hombre, enójate ahora en la naturaleza en Cristo, pero no caigas en pecado, porque si caes en pecado vas a volver a la naturaleza antigua. ¿Y qué pasa si yo vuelvo con mis cosas a los tiempos antiguos de mi vida? El texto está diciendo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí mire lo que dice, ni deis lugar. Entonces, ¿quién trabaja en nuestro pasado? ¿Quién trabaja en nuestros dolores? ¿En nuestras decepciones? Un motivo frecuente porque la gente no sale adelante es porque se mantiene atada a sus malos momentos, viven recordando cómo los lastimaron, viven recordando tristezas profundas, viven recordando pérdidas de seres queridos, están realmente cada día hundiéndose más, y lo dice el texto, en su mente. Y es por eso que no pueden marcar una vida en tendencia hacia el ascenso, sino es una vida al descenso. Hay un libro que desde joven, cuando lo leí, si algún día usted tiene la posibilidad de leerlo, hay gente que le gusta. Pastor, recomiéndeme un libro. Este es un libro para recomendar. No me acuerdo del escritor, pero el libro se llama Tres pasos hacia adelante, dos hacia atrás. Y ahí está hablando y habla justamente de la naturaleza del creyente, que siempre tiene que haber ganancia. O sea, doy 3 pasos, retrocedo 2, gané 1. Así es la vida cristiana. Pero hay veces que algunos avanzan 3, retroceden 4, y eso es pérdida. ¿Quién se aprovecha de eso? Es Satanás. El Señor dijo en su palabra que íbamos a tener aflicciones. ¿Alguien aquí se extraña de que tenga problemas? No debe extrañarse. A veces pensamos que no es así, pero vamos, mire, otro texto más antes de orar. Primera de Corintios capítulo 10. Jesús dijo en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, que era necesario que vinieran pruebas. Pero que conjunto con esas pruebas, el Señor también nos daría la salida. ¿Cree usted eso o no? Todos lo creemos que Dios da la salida, pero mucha gente no sabe cómo salir. Eso es lo que quiero tratar de responder en el día de hoy. Yo creo que voy a responder más esa pregunta en la noche. Si no puede venir a la tarde, trate de conectarse vía online para que pueda tener respuesta a lo que estamos hablando hoy día. Pero trate de venir porque realmente últimamente estoy predicando un sermón dividido en dos. En la mañana una parte y en la tarde otra. Y en especial este tema, porque este tema a lo mejor usted no está pasando problemas, usted arregló sus temas, pero a veces hay personas, creyentes, individuos que vienen a ti y te dicen, ¿sabes qué? Estoy deprimido, ¿qué puedo hacer? Esto es lo que tienes que hacer. Y a la final, miren, no es lo que yo pueda hacer por la otra persona, no es lo que yo le pueda decir a la otra persona, es lo que la otra persona pueda entender de usted para que esa persona pueda hacer. Porque si no, a veces nos hacemos dependientes de la persona. Y es por eso que algunos ganan plata haciendo dependencia de eso. Ya con mucho cariño a mis psicólogos de nuestra iglesia. Ya, porque los buenos psicólogos, aquí en la iglesia hay buenos psicólogos, y los buenos psicólogos tienen que atender al paciente y rapidito despacharlo para que se mejore. Pero hay otros que crean dependencia, porque es un ingreso constante. Hay gente que le gusta eso, pero tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Dice en 1 Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, ¿qué dice? Me gusta eso. Pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que dice, para que podáis soportar.
¿Sabe usted que la palabra tentación, yo sé que al Guillermo, ¿dónde está el Guillermo? Guillermo, a ti te gustan estas cosas a ti. Anota por ahí. Peirasmo es la palabra tentación en ese texto, que quiere decir, en la traducción al español, quiere decir prueba, más que tentación. Entonces, cuando usted cambia la palabra tentación por prueba, mire lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. A veces tomamos ese texto como tentación, que es la palabra que comúnmente entendemos de ser tentado, siendo de que en el texto griego el peirasmo quiere decir justamente prueba. Está hablando más de una prueba, las tentaciones son pruebas en nuestra vida. Y a veces las pruebas nos pueden hacer caer o nos pueden levantar, va a depender de cada uno de nosotros. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios en esta mañana. Señor, gracias Padre te damos por el tiempo que nos permites estar en este lugar. Agradecido Señor por todo lo que haces a través de nosotros y en nosotros, a veces sin darnos cuenta. Pero sé Dios, por tu palabra, por lo que tú has dicho, es que tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Dios, gracias por estar acompañándonos y estar siempre obrando en nuestra vida a nuestro favor, aunque sabemos que a veces nosotros somos los que nos descarriamos, pero eres tú grande en misericordia, eres grande en amor de que querer recibir a tus hijos cada vez que quieran volver a ti por sus errores. Dios, pedimos la bendición sobre cada uno, en especial sobre el que está afligido, del que necesita de ti ayuda, y quizás también dale mucha sabiduría y otros que hoy en día, a través de lo que ha sucedido en sus vidas, de las experiencias de la palabra de Dios, han podido refugiarse en ella y también puede ser luz a otras personas que pasan dificultades y problemas. Así que gracias Dios por darnos la posibilidad de comprender, entender y aplicar esto en nuestra vida y a otros. Bendice a nuestros hijos, a nuestros niños que están también en sus clases. Acompáñanos en este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces podemos decir que toda prueba que nos llega, por más difícil que ésta sea, viene juntamente con la salida. Así está diciendo el texto. Así que si usted ha considerado que tiene una vida que ha sido probada, no se olvide que Dios es fiel. ¿Y por qué gente? Es que no puedo salir de aquí. ¿Ha escuchado esa frase? No puedo salir de aquí. Es que hay algo que no me deja salir. Pero ¿qué dice la Escritura? Dios es fiel para darte salida. Entonces, a veces lo que yo a veces tengo que corregir con algunas personas cuando converso, cuando pido consejería, yo trato siempre de traer a la mente de la persona el raciocinio correcto. Y una de las cosas es, ¿no quieres? Porque es muy diferente el no quieres que el no puedo. Y la gran mayoría de las personas no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque no saben cómo. Esa es otra cosa. Les falta conocimiento, les falta consejería, les falta que le ayuden. Pero también hay personas, y uno lo ve también en el mundo del cristianismo, que hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo me aferro a Dios, pero no quieren dar el paso de fe en cuanto a Dios. Uno necesita realmente vivir a Cristo, a Dios en nuestra vida, y no necesitamos vivir de las circunstancias o del momento. No interesa lo que me esté pasando en mi vida, yo no vivo por las experiencias, yo vivo por mis decisiones. Hay muchos estudios donde han mostrado de que personas se criaron con el mismo ambiente, el mismo tipo de disciplina, el mismo tipo de cariño, el mismo tipo de amor, y hay niños o jóvenes que marcan una tendencia totalmente opuesta. Vemos a los primeros padres que estuvieron en la tierra. Padres con la misma enseñanza, las mismas capacidades, le transmitieron a sus hijos el Dios verdadero, pero dos hermanos tomaron la decisión totalmente opuesta. Una quiso agradar a Dios y una quiso agradar al diablo. Yo sé que muchos leen ese texto y dicen, no, es que fue la ofrenda. No, si al final no era la ofrenda, sino a quién estaban escuchando.
Porque vemos a Abel trajo del fruto que Abel trajo del cordero, de los animales para el sacrificio. ¿Y eso por qué fue enseñado? Por su padre. ¿Y por qué el otro trajo de su tierra? Porque estaba escuchando otra enseñanza y a la final vemos cuando el Señor le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué pasaba? Estaba deprimido. ¿Y qué lo llevó a esa depresión o a ese conflicto en la vida de él? En vez de aferrarse a Dios y decirle, Señor, perdóname, dame otra oportunidad, ¿puedo ir a sacrificar? ¿Dios qué le hubiera dicho? Que sí, amén. Dios es un Dios de oportunidades. Pero vemos que él lo quiso y a la final cometió hechos y fue el primer homicidio sobre la tierra y a la vez fue la primera familia disfuncional sobre la tierra. Entonces, mi hermano, aflicciones van a haber. Pero también te puedo decir que si tú has pasado situaciones en tu vida, hacerte ver primero que la aflicción ya pasó, la situación ya pasó, fue duro, quizás en algunos casos traumático, pero no tiene por qué seguir viviendo esos momentos en la cabeza de uno. Está reviviendo muchas veces estas cosas en nuestras cabezas, inclusive ayer estaba investigando un poquito, siempre me gusta estudiar para poder exponer de mejor manera. Estaba metiéndome en la revista Vanguardia, que te habla de ciencia y todo lo demás, y en la revista Vanguardia habla acerca de dónde se originan los pensamientos. Entonces los pensamientos se originan acá, en la parte frontal, y los estudios muestran que una persona que ha vivido una situación difícil empieza a echar a andar la parte frontal y genera reacción. Pero los estudios demostraron que una persona que piensa haber vivido situaciones adversas presenta los mismos síntomas del que lo había vivido literalmente. Eso me da realmente la capacidad de comprender algunos textos de la Biblia con esto. No basta solo con el que lo hace, sino también con el que lo piensa. Y las dos personas reaccionan exactamente igual. Entonces, si yo tuve una vivencia trágica en mi vida y la sigo pensando, la sigo viviendo. ¿Me comprende? Hay otras personas que no han vivido cosas, pero se juntan con otros que vivieron y le cuentan cosas. La persona, por el hecho de pensar lo que está escuchando de las otras personas, también empieza a reflejar los mismos síntomas de las otras personas. Así que si usted se junta con puras mujeres divorciadas y usted es casada, adivine qué va a pasar. Adivine, según el estudio, ¿qué va a pasar? ¿Los inseguros con quién se juntan? ¿Con los seguros o con más inseguros? Entonces, me pareció muy interesante este texto. Entonces vamos a estar hablando y comprendiendo lo que nos dice justamente la Biblia y vamos a estar viendo no solamente las razones, sino también los pasos a seguir para poder salir de una vida constantemente sujeta a las cosas del mundo y no realmente según Dios. Por eso, mi hermano, en su cerebro, y el Señor habló de la mente, habló del corazón, que es lo mismo, el Señor habló de poner todos nuestros pensamientos sujetos a Cristo. Hay que sujetarlos a Él, pero hay que saber cómo sujetarlos a Él. Vamos al libro de Juan, capítulo 5. ¿Puedo cambiar el pasado? ¿Se puede cambiar el pasado? No, ya sucedió. Yo puedo cambiar el presente y el futuro, pero el pasado no lo puedo cambiar, está. Puedo escoger, puedo ir al pasado y decir, no quiero que mi mamá sea mi madre. ¿Puedo cambiarlo?
No puedo cambiarlo. Por más que quiera, por más que quiera. Me abandonaron. Me abandonaron. No conocí a mis padres. ¿Puedo cambiarlo? No, no puedo cambiarlo. El tema es cómo todas esas vivencias duras las puedo cambiar en Cristo Jesús. Y ese es el desafío. Una de las cosas que un día me preguntaron, pastor, ¿por qué el Señor llama pastor y llama a algunos nomás y a algunos pocos y no llama a todo el mundo y solamente algunos son los escogidos? ¿Sabe cuál es mi teoría? No es porque seamos más que el resto, no es que sepamos que el más que el resto, porque mi mente es la misma mente de ustedes, no hay diferencia. Hay gente que dice, oh, el pastor se sabe de memoria la Biblia. No me sé la Biblia de memoria. Me cuestiono constantemente dónde está la Biblia. Hay que estudiar. El estudio produce eso. Soy igual. Pero ¿sabe dónde yo creo que está el don que Dios da a los pastores y que tiene que ver con el punto que toqué hace un momento? Que yo he escuchado, pero cualquier historias trágicas. He vivido historias trágicas. Estoy con personas que han vivido historias trágicas, pero que yo llego a mi casa y duermo. Y no me afecta. Yo creo que ese es el parte del don de Dios. Creo yo. Porque si a usted le dicen, a mi señora a veces le dicen, no, a mi señora le cuentan algo y mi señora llega a la casa, llega llorando y está en la cama. ¿Y cómo estará esta persona? ¿Y cómo estará allá? Y yo... Y ella se desvela pensando en la persona, en el consejo que le dio, si la persona lo irá a tomar. ¿Hay algunas personas así o no? Sí, en el caso de los pastores, hablando por mí, yo creo que eso es para que a uno no le afecte lo que estaba hablando recién. Ahí hay cosas que me dio sentido. Pero dice en el libro de Juan, capítulo 5, ¿está conmigo ahí? Una de las cosas, los que están tomando nota por ahí, ponga ahí como punto, salgamos de la posición de víctimas. Eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer y que a veces no nos damos cuenta de esa posición que tomamos, la posición de ser víctima. En el libro de Juan, a pesar de que es un relato de una de las cosas maravillosas de Dios que hacía, que eran milagros, pero vemos también cuál es la actitud comúnmente del hombre, y el hombre ha cambiado en su parte psicológica de hace 2000 años atrás a la de ahora. ¿Las vivencias del tiempo antiguo eran más duras que las de nosotros? ¿Sí o no? ¿No? ¿A usted por venir a la iglesia no lo llevan preso y lo meten y se lo dan a los leones? ¿No? No, tranquilito. ¿Alguien de aquí ha muerto o ha tratado de ser perseguido para llegarlo a ser mártir de la fe? No, las experiencias no son las mismas y es por eso que Dios es justo, dice que tiene reservados especiales, lugares especiales para los apóstoles. Entonces, a veces pensamos que todos sufrimos, sí, todos sufrimos, pero no todos hemos pasado por las mismas circunstancias. Pero hay uno que sí pasó por todas las circunstancias y se llama Cristo. Una frase que aprendí de un libro y que hasta el día de hoy la trato de vivir es que dice, este libro dice, donde tú estás, Cristo ya estuvo. Me gusta esa frase. ¿Y eso sabe cuándo sucedió, cuándo Cristo estuvo en tu sufrimiento? Cuando fue clavado en la cruz. Cuando si tu padre te abandonó, Jesucristo sintió ese mismo abandono en la cruz. Si alguna vez te golpearon como los padres o hicieron cosas incorrectas sobre tu vida cuando eras pequeño, esos pecados de los padres Cristo los pagó en la cruz y Cristo ya estuvo ahí. Todo lo que se te venga a la mente que pueda suceder, homicidios, violaciones y tantas cosas de maldad en el mundo, te quiero decir algo que Jesucristo ya las vivió y estuvo en la cruz viviéndolas. Entonces el único que te puede decir a ti o te puede entender realmente y te puede dar la salida, por eso decía el texto que Él te puede dar la salida, el que ya estuvo y sabe por dónde salir, y es Jesucristo. Y algunos van a decir, pero pastor, es que es Dios. Sí, es Dios, pero no se olviden que Cristo, cuando estaba colgado en la cruz y fue clavado y cargó los pecados y fue tentado, no se olvide que estaba en la condición de hombre.
No estaba en la condición de Dios, aunque era Dios. A eso teológicamente le llamamos la unión hipostática, donde Dios es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, por si acaso, cuando Cristo estaba siendo clavado en la cruz, sentía dolor como tú sientes cuando te cortas cocinando, y que no se compara un par de clavos por las manos. Pero si un día a ti te golpearon, como joven, como niño, sin un control, un abuso de parte de los padres a veces, porque nuestros padres disciplinaban como ellos querían, dice Hebreos. Eso causa dolor y causa así cosas en nuestra mente que pueden un día en futuro empezar a mostrar síntomas. Y no solamente síntomas reales, literales, sino que también síntomas muchas veces psicológicos. Los estudios demuestran, por ejemplo, en un estudio que se hizo en Sudáfrica, que hay un instituto para la infancia en Sudáfrica, uno de los mejores que hay, donde se juntan los mejores, están los expertos ahí. Ellos hablan justamente de que cuando nosotros, un adulto, en una discusión, eleva la voz y se impone solamente a través de la voz sobre la otra persona gritando, el gran problema que hubo en esa persona fue un problema de la madre de esta persona, que no le transmitió seguridad en su infancia, en su primera etapa. Entonces algunos van a decir, pero pastor, es que yo hablo así, yo hablo fuerte. A veces no quieren reconocer y a veces cuesta reconocer y hay que reconocer de decir, sí, ¿sabes qué? Cuando hago un análisis, mi mamá nunca me dijo cosas positivas. Cuando una mamá no le dice cosas positivas a su hijo, no le fija la identidad, no le fija su seguridad, cuando su madre no le dio poco cariño, poco abrazo, lo castigó muy duro, lo que hace es crear niños inseguros y esos niños cuando crecen y se casan, con gritos y a veces hasta con golpes se imponen. Y a lo mejor la mamá dice, oh, yo no sé por qué crié hijos, no, yo no crié hijos tan malos. Sí, mamá, tú cometiste errores, no le enseñaste de la forma correcta. Pero eso en Cristo se puede arreglar. En Juan capítulo 5, versículo 5, le invito a leer del 5 al 9. ¿Quieres leer en esta mañana? Amén. Lea fuerte, sí. ¿No está leyendo una revista? El diario. ¿Qué está leyendo? La palabra del Señor. Léalo fuerte, Juan 5 al 9, 5 al 9, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Ahí ustedes ven una historia donde el Señor tiene un encuentro con una persona que ha sufrido. ¿Ha sufrido? ¿Había sufrido este hombre? ¿Cuántos años? 38 años sufriendo. Y el Señor Jesucristo tiene un encuentro con él y este hombre lleva ahí 38 años. Cuando Jesús lo conoció por primera vez, le vio y le hizo una pregunta. Interesante la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hizo? Y él podría haber dicho sí, pero ¿qué dijo? No, es que no tengo nadie en que me meta. Víctima. Jesús le está diciendo, ¿quieres ser sano? Una pregunta tan simple que muchas veces nosotros cuando hablamos con gente, tratamos con gente, le decimos las mismas cosas, pero en vez de decir sí, te dan una explicación de 20.000 cosas para al final decirte, no, es que pobre de mí. Por eso tienes que salir del papel de víctima ante las circunstancias. Y eso obviamente sucede, por si acaso, no es algo que la gente quiera hacerse la víctima, algunos sí,
Pero en la primera etapa de cuando pasan cosas y sucesos en nuestra vida, aparece lo que se llama como autoestima. He estudiado mucho por la ciencia también, por la neurociencia, la autoestima, pero sabes que los últimos estudios que que hablan de la neurociencia en España, hablan de que hablan de que la autoestima es más dañina que positiva. Siendo de que si usted iba a estudios anteriores y más antiguamente hablaban de que era algo positivo. Pero hoy día nos muestran todo lo contrario. Ahora yo miro la Biblia y la Biblia nunca ha hablado en ese concepto de la autoestima. Porque la autoestima es glorificar al hombre y no glorificar a Dios. No tendrían sentido todos los pasajes que hablan que hay que sufrir por Cristo, si fuera y aplicáramos las autoestimas. Pero no se olviden que el mundo, ¿quién lo controla? ¿Quién controla el mundo? Satanás. Y a veces nosotros ayudamos a esas personas en autoestima. Ahora, hay que entender también algo, y quiero que no se mencione, que hay personas que a veces pasan por circunstancias difíciles, situaciones especiales, y que realmente los afecta y los lleva hacia abajo. Hay otras personas que también sucede lo mismo en ellos, la vida, las cosas, no tanto las cosas, sino producto de su parte física, por situaciones hormonales, también los llevan hacia abajo. ¿Ya? Y eso también está estudiado. No toda la persona que está deprimida por algo que le pasó. A veces gente se deprime por temas funcionales que tienen que ver con hormonas, con vitaminas y cosas, pero esas son, por si acaso, es el porcentaje mínimo dentro de lo que la ciencia habla. No es tan común, pero las hay. Mi señora, por ejemplo, ella tiene problema a la tiroides, ella toma una pastilla de por vida y a veces esa pastillita cuando no se la toma o a veces hay cualquier desorden afecta su vida. ¿Ya? Y no lo sabíamos hasta que fue un médico, se hizo un estudio a la tiroides y ahí arrojó todo eso. Pero si hay cuántas mujeres que andan rabiando, andan retando al marido, y el marido le dice, oye, ¿por qué no vaya a ver un doctor? ¿Por qué no vas tú? Y le responden, que me creí enferma, y después, oh, tenía problemas de la tiroides, tenía hiper o hipotiroidismo. ¿Sí o no? Y me recetaron esa pastillita. Algunos empiezan en 0,25, después 0,50 y ya después hay algunos que, increíble, 100. ¿200 la máxima? Tómate 400, hermano. Y el problema es justamente que hay que entender que eso afecta. Pero una vez tomándose la pastilla, ¿qué pasa? Se normaliza. Pero hay personas que su hábito, présteme atención, su mal humor producto del hipotiroidismo, su autoestima producto de su tiroidismo, ya siendo medicado, siguen haciendo lo mismo. Y eso pasa porque se volvió un hábito en sus vidas. Y ya no es un tema de médico, sino es un tema mental. Pero ¿cuánto tiempo llevaba este hombre ahí? ¿Quiere ser sano? Fue la pregunta. ¿Quiere ser sano? Jesús, yo miro a Jesús de repente, a veces la gente espera de los predicadores, de los pastores, de los consejeros, que tengamos grandes charlas. Jesús se acerca, le dice, oh, 38 años enfermo, ¿quieres ser sano? O sea, ¿es un buen consejero o un mal consejero Jesús? El mejor, pero para mucha gente, yo pensé que me iba a preguntar primero por mi infancia, qué me pasó, por qué estoy aquí. ¿Quiere que le cuente por qué estoy así? Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Yo le digo, humanamente, el peor consejero. Si fuera psicólogo, ¿cómo sería? Entró a la consulta, ¿quieres ser sano?
Pero si no me ha preguntado nada. Bueno, ahí vemos cómo Jesús enfrenta las circunstancias, las situaciones. Dios, obviamente, ojo, que Dios sabe lo que había en la cabeza de esta persona. Dios lo sabía. Por eso también no necesitaba mucha información. Ahora, versus nosotros. Yo no sé lo que sucede en la mente del hombre, por eso a veces necesito información. Pero también no se olvide que a veces nosotros, ya por la experiencia, por los años que uno trabaja o aconseja, ustedes lo mismo, que con un par de frases que la persona diga, ya sabemos qué está sucediendo. ¿Le pasa a ustedes con sus hijos? Cuando tu hijo anda por al lado tuyo y mami te ayudo, y tú al tiro inmediato, ¿qué dices tú? Algo quiere. ¿Y por qué? ¿Le leíste la mente? Ya lo conoces, porque has visto su actuar. Es lo que sucede muchas veces. Pero Jesús, si usted se da cuenta, cuando Jesús habla con él, pregunta, ¿Jesús se enfocó en su pasado? ¿En qué se enfocó? ¿Solo presente? No, pues no solo presente, porque el Señor Jesucristo quiere entrar al presente, pero potenciarte y hacerte llevar hacia el futuro. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y quédate ahí. Ah, futuro. Entonces vemos, mientras uno siga adelante, y presta atención a una frase que yo remarqué con negro aquí en mi prédica, mientras sigas adelante, vivirás en milagros. Si te quedas en tus heridas emocionales, te seguirás enfermando. Lo repito. Esta la inventé yo. Está buena, va a ponerla ahí en el... Tiene que ver con el texto. Mientras sigas adelante, vivirás en milagros. Pero si te quedas en tus heridas emocionales, te seguirás enfermando. Jesús nos enseña a no enfocarnos en nuestro pasado doloroso, aunque sí tenemos que resolverlo, pero debemos salir de esa posición de víctima, si verdad queremos avanzar y vivir en abundancia. No puedo seguir estando quieto en mi vida diciendo es que por lo que me pasó, por lo que sucedió, por lo que hice, por lo que me hicieron, por esto y por esto, estar ahí pegado. Porque todos hemos tenido vivencias duras y difíciles y algunos la han llevado muy bien y otros le ha costado. ¿Pero por qué hay esa diferencia? Por la falta del conocimiento a la hora de enfrentar los problemas. A nadie, y yo te hago la pregunta, ¿a usted le gusta estar al lado de gente que está deprimida? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le gusta estar al lado de gente rabiosa? Si Jesús no quería estar cerca de un hombre que se estaba quejando todo el tiempo. Jesús, ¿quieres ser sano? Y la respuesta que él podría haber dicho, sí, quiero ser sano. ¿Quieres vivir una vida nueva? Sí, quiero vivir una nueva vida. ¿Cómo puedo hacerlo? Ya vamos avanzando, pero no volvemos al pasado. Por eso, mi hermano, a veces las personas que están pasando estos procesos difíciles se llenan de autocompasión y la autocompasión hoy día nos muestran que es más negativa que positiva. Porque la autocompasión lleva a tú sentirte frágil y que necesitas que te apapachen. Medio mexicana esa. Te contengan, ¿cierto? Te apapachen. ¿Pero tú quieres apapachar a alguien deprimido? Una o dos veces ya, pero ya la tercera ya. ¿Sí o no? Porque la autocompasión nunca ha sido el plan de Dios. No, Dios quiere que enfrentemos nuestros problemas, le demos la cara y salgamos adelante. La autocompasión, ya sea que nos culpemos a nosotros mismos o culpemos a los demás, o a veces culpamos a la suerte, o a veces culpamos la economía, las circunstancias sociales, o inclusive culpamos a Dios, si nos sentimos indefensos o incapaces de cambiar nuestras situaciones, nuestros obstáculos, a la final esa
autocompaciencia nos está llevando a el resto es el culpable, yo no soy el culpable. No, es que yo soy así por lo que me pasó. No, tú decidiste ser así por lo que te pasó. ¿Me comprende? Por eso, ¿cómo identificamos la autocompasión? Algunas de las cosas que los pastores, o este pastor, no voy a hablar por otros, pero por mí, cómo a veces yo me doy cuenta de muchas personas que tienen autocompasión. Frecuentemente por lo que hablan, hay que identificar muchas veces lo que están hablando. Porque no se olvide que de la abundancia del corazón, entonces lo que digan me da reflejo de lo que hay. Una de las frases comúnmente en personas autocompasivas dicen la siguiente frase: ¿por qué a mí? ¿Está notando? ¿Por qué a mí? Otra que también escucho: no es justo. Número 3. Siempre me pasa lo malo. ¿Se da cuenta que las frases todas apuntan a lo negativo? Nunca me podré sentir mejor. Nunca podré perdonar, porque solo Dios perdona. ¿Has escuchado esa frase? ¿No solo Dios perdona? Oh, yo he escuchado a un montón de personas. Hay otras más que no son muy comúnmente escuchadas, pero a veces yo las puedo escuchar a veces como: no soy una buena dueña de casa. No soy una buena madre. No sé cómo criar a mis hijos. Eso es autocompasión. Eso es ser víctima. En vez de decir, puedo ser una buena madre. ¿Cómo? Me preparo. Puedo salir de esto. Avanzo. Pero la autocompasión, por lo regular, en un momento, es una autodefensa en un comienzo, y eso es lo que muestran los estudios, pero después mucha gente se queda pegado en la autocompasión y a la final no sucede nada. Vamos al Salmo capítulo 3, por favor. En el Salmo capítulo 3, versículo 3, versículo 1, dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Está malo el momento, ¿cierto? Difícil. Pero versículo 3, ¿qué dice? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta. Puede estar sucediendo y viviendo las circunstancias más adversas sobre su vida, pero ahí es donde yo le estoy preguntando: ¿y dónde está la confianza que decimos tener en Dios cuando vienen esas adversidades? Porque bien claro dice el texto, y está hablando de que cuando vengan momentos difíciles, no me apoyo en mis capacidades, sino me apoyo en Cristo. Cuando el Señor habla de que uno tiene que transformar su manera de pensar en Romanos capítulo 12, versículo 2, es que tenemos que transformar nuestra manera de pensar a la voluntad perfecta de Cristo, de Dios, llevando todo pensamiento sujeto a Dios. Y una de las frases que de chiquitito lo hemos aprendido en escuela dominical, lo hemos enseñado,
es que ¿qué haría Jesús? Cuando yo no sé qué hacer, ¿qué haría Jesús? Cuando la gente me está viniendo contra mí, ¿qué haría Jesús? ¿En quién reposaría? ¿En quién reposó Cristo cuando fue clavado en la cruz? Cuando estaba en el monte Getsemaní. ¿En quién reposó? En el Padre. ¿Y él tenía las capacidades, siendo Dios, reposar en sí mismo? Sí, pero lo hizo en su Padre. Porque, o si no, iba a caer en su autocompasión, en su naturaleza humana. Descansó en otro. Mi descanso está en Cristo, no en mis fuerzas, no en mis capacidades. Mire ahí en 2 de Samuel, un proceso muy doloroso, difícil para un padre que yo, ni pensarlo me da escalofrío. Yo sé que algunas familias en nuestra iglesia lo han tenido que vivir. Solamente para los que lo han vivido, la pérdida de un ser querido, en especial de un hijo, siempre creo que, como decía el texto, son personas que Dios sabe que pueden hacerlo y tienen la capacidad, porque Dios da la salida, pero es difícil. Ahí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, capítulo 12, versículo 16. Aquí encontramos en el versículo 16 en adelante la historia del hijo de David que estaba enfermo. Estuvo 7 días el pequeño agonizando. Dice en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe Dios si tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Está hablando de su pasado. ¿Podré yo cambiar el pasado? Y mire lo que dice él. ¿A dónde se enfocó? Al futuro. ¿Y qué dijo del futuro? Yo voy a él, mas él, momento difícil, la pérdida de un ser querido, de un hijo, de una hija. Pero cuando vemos a David, que llegó a tener el corazón conforme a quién, dice la Biblia que ha llegado a ser el hombre más parecido a Dios en su corazón. Cuando murió el niño, él se enfocó hacia lo futuro. Se aferró en quién,
La confianza. ¿Se acuerdan quién tenía que tener confianza cuando vinieran los días malos? Dijo, yo voy a Él, hablando de una resurrección futura. Miró al futuro y dijo, sé que es doloroso, sé que pasó, pero mi vida está apuntada hacia lo bueno que viene en adelante. El rey David había sufrido esa muerte de sus hijos que duró 7 días enfermo. Mientras estaban esos 7 días, él pidió a Dios, ayunó, oró y no comió, no quiso hablar con nadie, pero cuando le avisaron que murió, se levantó, comió, vivió y siguió adelante. ¿Y sabe qué hizo Dios después de eso? ¿Qué cosa? Le dio más hijos. ¿Se acuerda de la frase que yo tenía hace un momento? Que si tú sigues adelante verás milagros. El Señor Jesucristo, que diga, David, si hubiera entrado en una depresión, esto no está en la Biblia, pero es lo que yo estoy pensando, que lo quiero hacer ver. Si David se hubiera quedado metido en su depresión por la pérdida de un hijo, quizás Dios no hubiera hecho tantos milagros por él. Se hubieran perdido milagros. Se hubiera perdido la mano de Dios sobre la vida de ellos. Por eso no pares, a pesar de lo duro que es la pérdida de hijos, algún día vas a volver a verlos para los que han perdido aquí. Inclusive, por si acaso, aquellos que han fallecido en el vientre, que le llamamos pérdidas, ellos también van a estar en el cielo. Pero la mirada es hacia allá, hacia el futuro. Y Dios va a seguir obrando si tú te encaminas hacia allá. El Señor dijo ahí en Primera de Timoteo, no lo busque por tiempo, en Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, pelea la batalla de la fe. Es un tema de fe cuando tú estás pasando dificultad. Es un tema de aferrarte a la fe. Primera de Samuel 17. Por lo regular, cada uno de nosotros, bueno, no por lo regular, sino por a ciencia cierta, todos nosotros tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. También dentro de nuestra mente, en nuestra mente consciente, tenemos, y en nuestra mente inconsciente igual, en la mente consciente tenemos 2 archivos, si estamos hablando de almacenamiento. En nuestra mente consciente es lo que percibimos, vemos, tenemos lo consciente de las cosas buenas y lo consciente de las cosas malas. Entonces tenemos un archivo lleno de cosas buenas. Y ese archivo siempre sale a relucir cuando algo nos conecta con algo. ¿Me entiende? Entonces usted no sé, yo cada vez que, por ejemplo, como luche, la gente, ay, qué malo el luche. Pero cada vez que como luche, en mi mente aparece mi abuelita. ¿Me entiende? Algún día mi mamá no va a estar, o a lo mejor yo no estoy, no sé. Pero si mi mamá se fuera antes a la presencia de Dios y yo cada vez que vea luche, ¿de qué me voy a acordar? En mi mente cosas buenas, que mi mamá, por lo menos una vez al mes, una vez al mes mi mamá llega a la casa y me dijo, te traigo arroz con luche. Una vez al mes. ¿Ya? Y a José Luis le lleva arroz con... No le gusta. Le da asco. Es más fino, no como es más fino él. No come luche, no come esas cosas. Pero sí, eso sucede porque en mi mente consciente hay un archivo de cosas buenas. Entonces hoy en día mi mamá está presente y el luche me hace acordar que mi abuelita me da, cada vez que mi abuelita hacía luche también, ella me decía, Luchito, venga a comer luche. ¿Por qué? Porque el resto paladar fino de mis hermanos, no, no iba ahí, yo sí, me acuerdo.
Pero también en mi mente hay momentos dolorosos en mi vida. Ya, volviendo un poco a mi mamá, cada vez que yo bajo por ahí, por Tambillo, en Tambillo hay una cuesta, la cuesta que va para Tongoy, Guanaquero, cuando uno baja. En esa vuelta, mi hermano José Luis se dio vuelta, se volcó en campana en la cuesta, y ahí es donde mi mamá salió despedida por el vidrio y donde estuvo agonizando mi mamá un tiempo. Ahí se cortó su carita, su oreja y todo lo demás. Entonces cada vez que yo paso por ahí, en mi archivo aparece ¿qué cosa? El accidente. Pero ahí está el tema. Termino la cuesta y digo, gracias Señor, porque salvaste a mi madre. O no voy a pasar nunca más por ahí. Es que esa es la gran diferencia entre las personas que miran hacia adelante o se quedan pegados en el pasado. En 1 de Samuel, capítulo 17, aunque yo a mi madre nunca la he paseado de vuelta en trompo o campana. Tengo un punto por lo menos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl. Aquí David le dice a Saúl quién era él, a dónde tuvo que ir, a cuál archivo, a sus archivos que tenía guardado en su mente al pasado, pero ¿cuál archivo fue? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y le hería, y le libraba de su boca y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, al archivo de cosas positivas. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Si usted se da cuenta, él estaba enfrentando una situación difícil. ¿A dónde fue? A su mente consciente. Y en su mente consciente, en un momento difícil, de presión, ¿qué archivos sacó para enfrentar el problema? ¿El de las cosas negativas o el de las cosas positivas? Pero comúnmente de la gente, ¿qué hace? Va a las negativas. Y cuando vamos a las negativas, olvidamos la última parte del texto, cuando Saúl le habla, ¿y qué le dice? Y yo me río un poquito de esto, porque Saúl le está diciendo, porque no sé si el Saúl, tonto el Saúl, burro, ¿por qué no entendió? Iba a pelear con un compadre que medía 2,65 metros de alto. Apague el celular, lo esperamos. Está sonando un celular, apáguelo no. Buen tema, hermana. De esos tiempos. Sintetizador, pata elefante, no, y todo el tema. Ya, volvamos a la prédica. ¿En qué estaba? Ah, el compadre grande, ya. David, un pastor de ovejas, que el papá lo mandaba con la vianda a sus hermanos que estaban en la guerra. Anda y llévale comida a tu hermano. Así que él partía para allá, le llevaba comida, le dejaba la comida y se volvía a pastorear.
Llega un día donde hay un desafío de los filisteos contra el pueblo de Israel y vemos ahí aparece Goliat. ¿Has escuchado hablar de Goliat, el gigante? 2,65 metros de altura. Un gigante, con su espada, con su traje. Y el Señor, y ahí le hacen un desafío, mándate el mejor soldado de Israel y yo el mejor de los filisteos, y el que gane, el que la lleva. Nadie quiso de Israel. Pero estaba David, y David dijo, yo voy. Y David, si usted ve en la conversación, le dice, pero ¿estás seguro? ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para ir? Y él fue a su memoria, a sus archivos y seleccionó los archivos de su área positiva. Y él dijo, si cuando han venido los leones a comerme mi oveja, yo lo agarro de la quijada y lo mato. Cuando viene el oso, yo me tiro sobre él y lo estrangulo. ¿Qué va a hacer este Goliat? Y le dice, y dése cuenta, le dice, porque Jehová está conmigo. Amén. Y después aún le dice, anda, que Jehová te acompañe. Si él ya sabía. En otras palabras, ¿necesitaba el consejo de Saúl, David? Por eso yo creo que una persona que es obediente a la palabra de Dios, que vive bajo los archivos positivos en su mente y no los negativos, pocas veces necesita que tú le animes o lo alientes. Porque su confianza está en Jehová, no en las personas. ¿Me entiende? Pero ¿cuál es el archivo negativo? Primera de Corintios 15. ¿Con quién es la persona con que más conversas? Según los estudios. Adivina. Con uno mismo, increíble. Con el que más conversamos es con uno mismo. Y se ha dado cuenta cuando usted está haciendo algo y dice, ¡uy, que soy tonto! En vez de tirarse, en vez de motivarse, se tira para abajo. ¿Se ha dado cuenta, no? Bueno, los estudios muestran que uno con el que más habla es con uno mismo. Constantemente se está conversando entre usted en su mente, respondiéndose a sí mismo. A ver, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Con quién estás hablando? Con uno mismo. Hoy, usted abre el día domingo en la mañana, abre el closet y dice, hoy no tengo nada que ponerme. ¿Qué me pongo? ¿Sí o no? Todos nos preguntamos eso. Y a ver, ¿qué voy a hacer de almuerzo hoy día? ¿Con quién está hablando? Hoy día tengo que ir a donde el mecánico y después para allá, para allá, para allá. ¿Con qué está hablando? Primera de Corintios 15. Entonces, yo solamente hacerte ver, cuando David estaba hablando y estaba tomando fuerza para enfrentar el problema, y lo vuelvo a recalcar, ¿a dónde fue? A su archivo de las cosas pasadas, positivas. Cuando gente realmente está en conflicto y en problema, puede tomar es una decisión. ¿Cuál archivo vas a escoger? La decisión siempre es tuya. La decisión no es de las circunstancias. La decisión no es por lo que te pasó. La decisión no es por quién te crió, dónde te criaste, por lo que te pasó, por las cosas que sucedieron. Tú decides cómo vas a reaccionar ante las circunstancias en tu vida. Tú decides en tu vida. Por eso a veces hablamos del libre albedrío, que es tan bonito. Eso es parte del libre albedrío, el que tú decidas estar donde quieres estar. Primera de Corintios 15, versículo 33. Véalo fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3.
No erréis. ¿Quién? Yo. Porque las malas conversaciones con quién? Yo. Allá Daniela. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo me puedo corromper por mis propios pensamientos? Sí, porque de la abundancia del corazón y de los pensamientos que nace. Lo vamos a estar viendo a la noche. Las acciones, la conducta. ¿Quiere cambiar la conducta? Cambie sus pensamientos. ¿Entiende eso? Pero no solamente los pensamientos, porque los pensamientos van de la mano con ¿qué? Con los sentimientos. Entonces usted tiene que cambiar los pensamientos y los sentimientos, entonces usted va a cambiar su conducta. Entonces, ¿por qué personas no cambian su conducta y siguen sufriendo o siguen estando ahí pegados? Porque no quieren cambiar sus pensamientos. Y no es que no pueden, no quieren. Es la frase que yo ocupo comúnmente. No quieren aceptar lo que Dios dice. Él es la fortaleza, en Él descansamos, en Él ponemos todos nuestros pensamientos. El Señor dijo ahí en el Salmo capítulo 4, versículo 8, nos mandó a decir a través del escritor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mi pensamiento está en descansar en Jehová. Entonces, ¿cuál es el plan básico? Y aquí llegué a lo que iba a tocar en la noche, pero ¿quieren que avance? ¿O quieren que pare? ¿Quieren que siga? 7 cosas, 7 etapas para la solución al tema planteado en esta mañana. Si lo alcanzo a terminar, amén, si no, seguiremos en la tarde. Número 1, identificar los problemas emocionales. No dije los pensamientos, sino los problemas emocionales. Porque la emoción realmente tiene que ver con la conexión del alma. ¿Ya? Hoy en día hay una gran controversia o estudio en cuanto a la neurociencia, porque una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente. ¿O no? ¿Qué es lo que es la mente? ¿Dónde está la mente? Cuando dice con toda tu mente, ¿dónde está la mente? Porque una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. Bueno, la neurociencia habla de que justamente la mente es todo la conexión que hay cerebral, no los voy a latear por el hipotálamo, por el tálamo y todo lo demás, pero cuando empiezan a trabajar y se conectan con la parte frontal y las emociones, alma, entonces aparece la mente. Es un todo. Por eso el Señor dijo, amarás a Jehová con toda tu mente, un todo completo, que encierra emociones y pensamientos. Por eso cuando uno va a enfrentar un problema, va a aconsejar a alguien, lo primero que tenemos que empezar a saber de la persona son sus emociones. Por ejemplo, un mal sentimiento, alguien que esté deprimido. Alguien que esté deprimido, en su gran mayoría, es por un mal sentimiento, no un mal pensamiento, un mal sentimiento. Circunstancias externas también generan sentimientos en nosotros. Por ejemplo, un matrimonio fracasado, ¿genera sentimiento? ¿Sí? Y una conducta problemática. Por ejemplo, un día hablaba con alguien que cada vez que, producto de que tuvo un problema matrimonial, después, cada vez que conocía a alguien nuevo, le daba pánico. Entonces, cuando uno
está conversando con alguien y que tiene problemas emocionales, las personas por lo regular van a hablar de estas tres cosas: un mal sentimiento, una circunstancia externa o una conducta problemática. Entonces, ¿a qué está asociado estas tres cosas? Según la palabra de Dios, que lo vamos a estar viendo, está asociado a la ansiedad, a la culpa, a la desesperación o al sentido de vacío. Y siempre uno va a estar atacando aquellas cosas. Cuando la gente muchas veces viene a la oficina de uno y lo primero que te menciona son las circunstancias problemáticas, realmente nosotros tenemos que ir a los sentimientos más que la conducta. Si la persona presenta ese problema de conducta, uno tiene que identificar los sentimientos que acompañan a esa conducta. Entonces se me dice, pastor, es que entro en llanto. Y yo tengo que preguntar, pero no me enfoco en el llanto, me enfoco qué siente cuando está llorando. ¿Entiende? Esto es consejería, por si acaso, pastoral. No, es que me entristece, o me dan ganas de arrancar, o todo lo que expresa el sentimiento te va a ayudar a ti para llegar a algunas conclusiones. Una vez que ya sabes cuáles son los problemas emocionales, uno realmente puede recién empezar a buscar la raíz de los sentimientos, y que por lo regular los sentimientos están, ¿sabe dónde están los sentimientos equivocados? Por lo regular en suposiciones equivocadas. O sea, se imaginan suposiciones, suponen cosas sin que sucedan. ¿Me está entendiendo? Es que yo no voy a poder salir adelante. ¿Por qué? No, es que cuando conozca a alguien me va a decir que no. Y primero, ¿ha conocido a alguien? No. ¿Le han dicho que no? ¿Está suponiendo? ¿Cuál va a ser entonces? ¿El de avanzar o el de frenarse? Me han dicho por ahí a veces, cuando personas han pasado momentos difíciles de pareja. La otra vez hablaba con una dama aquí y me dice, no, pastor, yo me voy a quedar sola. Y yo le dije, hermana, ¿y por qué tan drástica? No, es que ya me da miedo porque con el último infeliz. Yo dije, ya, hermana, yo ya. Y yo le dije, me acuerdo, porque era alguien de confianza, yo le dije, mira, mientras el infeliz anda disfrutando por ahí en las playas, en Copacabana, aquí estás amargada tú. Porque ella tomó una decisión en base a qué cosas? Suposiciones equivocadas. ¿Me entiende? Hay mucho creyente que vive bajo suposiciones equivocadas, pero no se olvide que eso sucede producto de la influencia de Satanás en nuestra mente. Cuando Satanás dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 6, que se ponga toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, los dardos del maligno. Los dardos del maligno son ideas que Satanás planta en tu mente, donde en vez justamente que tú vayas a los archivos positivos donde Dios te ayudó, vayas a los archivos negativos de experiencia de vida donde tú crees que Dios no estuvo presente. Y en vez de tú decir, ya, yo voy a ir adelante, tú dices, no, prefiero no ir adelante porque puedo volver a fracasar. Pero estás hablando de una suposición. No estás hablando de algo real. Mire, por favor, vamos ahí a Efesios, capítulo 4. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué dice? Una mente vana, una mente influenciada por Satanás, controlada por sus sentimientos irreales.
Y lo dice bien claro. Versículo 18. Teniendo ¿qué cosa? El entendimiento, mi hermano, es la capacidad, el entendimiento es la capacidad de ver lo bueno y lo malo. Poder discernir, ¿ha escuchado la palabra discernimiento? Es la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero si yo tengo el entendimiento entenebrecido, ¿puedo discernir entre lo bueno y lo malo? No. E inclusive puedo hacerlo al revés. Y dice la palabra que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, por el entendimiento entenebrecido. Entonces, hay cosas que uno te podría decir a veces, y sucede cuando yo estoy aconsejando algo, yo le digo, no, mira, las opciones que tienes son estas 3 cosas y van a ser positivas para ti. No, no creo que resulten. ¿Fue bueno ese pensamiento? No. Eso sucede muchas veces justamente en nuestra vida, porque tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, y lo sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, ¿qué cosa? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. ¿A qué se le llama corazón en la Biblia? A la mente. Tiene que cambiar la palabra corazón, aunque la palabra corazón está en la Biblia, y usted dice, pastor, ¿cómo hay que cambiar corazón? Lo que pasa es que la palabra corazón está ligado justamente al yo interior, que viene de la mente. La palabra corazón en griego quiere decir cardia, y cardia, del cardia viene el yo, y del yo en el griego vendría el ego. Y lo que alimenta el yo, el ego o el corazón son mis pensamientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, está hablando de la salvación a través de la mente. Yo conozco a Cristo como mi Salvador y lo invito a ser parte de mí. Él te puede dar vida o te puede dar muerte, tu manera de pensar. Entonces, ahí dice ignorancia que hay en la dureza de su corazón. Esa dureza del corazón es esa persona que se deja llevar por sus emociones negativas. Porque a través de su emoción bloquea cualquier intento de ayuda de parte de ustedes o de parte de Dios. Así funciona. Pero es por el desconocimiento de lo que le está sucediendo. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y el texto dice en el versículo 21, si realmente tú lo que escuchaste, oíste de la Biblia, lo aplicas, no tienes por qué caer en los problemas que están sucediendo mencionados arriba. Entonces, ¿por qué hay cristianos muchas veces en esta etapa? En la etapa negativa, mala, y lo dice el texto, entonces, ¿por qué no han aprendido así de Cristo? Porque no se están dejando controlar ni llevar por los pensamientos y sentimientos bíblicos correctos. Porque si hay sentimientos incorrectos, adivine qué hay según Dios. Sentimientos correctos. Y las personas, ¿qué tipo de sentimientos están viviendo? ¿Del archivo positivo o del archivo negativo? Y sin contar, porque no mencioné, el inconsciente. En el inconsciente, el que opera ahí es Satanás. Satanás no trabaja en la conciencia del hombre, trabaja en la inconsciencia del hombre. Porque el consciente resuelve los problemas de la vida, las soluciona. En cambio, el inconsciente muestra solamente síntomas. Por eso dice la Escritura, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu. Entonces, una persona que está mal, ¿qué necesita hacer según el versículo 23? ¿Qué necesita? Renovar. ¿Y cómo renueva su manera de pensar? A través de la palabra. Pero no es leer Biblia. No es solo leer Biblia. Es que alguien lo acompañe y le guíe. Pero también hay que entender algo, que a veces sucede que hay que atacar otras cosas a veces los conflictos primero. Por ejemplo, estos son ejemplos. Cuando personas están realmente muy a veces desequilibrados por situaciones especiales en la vida, a veces primero hay que mandarlos a especialistas a que los estabilicen. Porque a veces los pastores, mi hermano, y no es que no estoy creyendo en Dios, para nada, es que la ciencia y la medicina son parte también de poder bajar y traer claridad al entendimiento. Yo no tengo problema, aquí gente a veces me viene a pedir ayuda y yo en alguna circunstancia, aquí está por ejemplo Margarita, que es alguien que lleva años en la iglesia, y hay veces que yo le digo, Margarita, ¿podéis verlo? No lo veo yo. ¿Pero por qué? Porque ella en su estudio, que es psicóloga y todo, tiene las capacidades de bajar las revoluciones y todo lo que tiene para recién después uno poder entrar y poder entregar la buena palabra. Cuando el Señor Jesucristo trabajó en los tiempos antiguos con gente de este tipo, era Cristo el que enfrentó. Y por ejemplo, en el caso de demonios, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo habló con los discípulos? Pero hay cierto tipo de demonios que no sale como ustedes, porque ellos no pudieron hacer nada. Necesitaban a alguien con mayor capacidad. Entonces, cada caso hay que ver y hay que entenderlo, pero también cada uno somos llamados a ayudarnos unos a otros y darnos un consejo. Por eso hay que renovar el espíritu de vuestra mente, vestidos, después dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí habla de, por lo cual desechando, y ahí tiene que ver con lo que produce justamente el que usted identifique los sentimientos, se aboca a una conducta correcta. Y después que usted encuentra los sentimientos equivocados, usted tiene que ir a los pensamientos equivocados para poder hacer cambio. Vamos a estar hablando más de estos cambios y de estos 7 pasos hoy en la noche para que usted pueda ayudar a alguien. ¿Cuáles son los 7 pasos para ayudar a alguien que ya está en problemas, que está ahí metido en cosas que son difíciles de salir? Hay 7 maneras que el Señor nos enseñó de cómo poder ayudar a este tipo de personas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, esta mañana que nos has dado, mi Señor, de poder escuchar tu palabra y quizás de poder entender algunos procesos de la vida de nosotros y de nuestros hermanos. Yo sé, mi Señor, que ninguno de los que estamos aquí queremos realmente estar pasando momentos de dificultad, pero las circunstancias de la vida nos ponen en esos lugares. Nos ponen en los lugares donde a veces son dolorosos, a veces llegamos a la iglesia con esos problemas detrás. Pero sabemos que a través del Señor y de todo lo que Él ha hecho en su palabra nos puede dar justamente la salida. Por eso, mi Señor, si estás en esta etapa, en todo lo que hemos hablado, si tú, mi hermano, te has sentido identificado con algunas cosas de las que hemos hablado, si quizás estás a veces pasando por situaciones donde tu mente te lleva hacia abajo, donde has estado deprimido, donde has pasado momentos dolorosos en tu vida y que hasta el día de hoy te marcan. Son todas cosas que han sucedido y que a veces la autocompasión hace que nos bloqueemos, que nos cerremos, siendo de que cada una de ellas se puede solucionar, no del pasado, pero sí en lo que viene en el futuro.
Pero también la Biblia habla de que nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades para poder trabajar en ellas. Por eso, Señor Dios, si hay alguien acá en esta mañana que ha estado pasando o ha vivido momentos difíciles, momentos duros durante su vida y que ha escuchado estas palabras y le ha removido un poquito su mente, su conciencia, a veces lo más difícil es recordar. Hay cosas que nosotros guardamos en nuestra mente, las archivamos para no tener más recuerdo de ello. Pero la Biblia nos recuerda de que si no han sido sanadas, si no se ha perdido perdón por cada una de ellas, si no realmente olvidamos ese pasado, va a estar presente todos los días en nuestra vida. Y va a empezar nuestra vida en mi ser a mostrar síntomas de esas dificultades y de los hechos que pasaron. La ciencia nos dice que a medida que vamos creciendo en edad, más se refleja lo que sucedió en nuestra infancia. Pero sabemos, Dios, que podemos descansar en ti, reposar en ti, no culparte a ti, porque eso es simplemente llenarnos de ego, de pensar que hasta tú, Dios, eres el culpable porque sucedieron cosas en nuestra vida. Pero no se olviden que el hombre está bajo la naturaleza del pecado, el mundo está bajo pecado y es por eso que vamos a sufrir y vamos a tener aflicciones. No sé si alguien en esta mañana necesita oración, necesita que terminemos una oración por ti, por todo lo que has escuchado, por todo lo que has oído en esta mañana, por más doloroso que sea a veces, por más triste, pero en Cristo hay salida. Alguien podría decir, pastor, ore por mí. Amén, que Dios te bendiga. Amén, que Dios te bendiga. Amén, amén, gracias. Amén, que Dios te bendiga. En Cristo está la solución, pero déjame decirte algo, que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no lo has recibido como tu Dios y Salvador, Cristo no puede operar en tu mente. Necesitas confesar a Cristo como tu Salvador, necesitas aceptarlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Si no has nunca invitado a Cristo a tu corazón, tienes que hacerlo, porque ahí entonces Dios va a empezar a operar en tu ser, en tu vida, de poder sacarte de esas cosas, de situaciones difíciles y después dotarte de herramientas para salir adelante. Habrá alguien que diría, pastor, yo necesito tener a Cristo en mi corazón. No sé si me muero a dónde voy a ir, no sé si voy a ir al cielo o no, pero me gustaría saber para estar tranquilo. ¿Podría orar por mí? Solamente alza tu mano. Amén, gracias. ¿Alguien más que diría, pastor? ¿Alguien más puede orar por mí? Y mientras el piano suena, quiero hacer una invitación a todo el que quiera, libremente, por lo que desee, por lo que está sucediendo, por lo que está pasando, por lo que escuchó, libremente puede venir al altar y orar a Dios y dejar sus peticiones, sus ruegos, su clamor a Dios. Porque tienes que salir muchas veces del lugar donde estás para demostrar en acción que estás comprendiendo, entendiendo. Si quieres pedir por algo, ven aquí al altar también. Es un tiempo de entre tú y Dios solamente. Si necesitas algo de Dios, si necesitas pedir perdón, si necesitas un milagro, pídele a Dios aquí en el altar en esta mañana. Padre, gracias Dios por todo lo que haces, Dios, porque nos has librado de las garras del devorador, Dios, de ese inicuo, aquel hombre de pecado, aquel
Satanás que quiso enseñorearse sobre nosotros, Dios. Pero el que Él no trabaja ni descansa para que los hijos de Dios sean acusados delante del Padre por sus errores, por sus experiencias. No te olvides nunca, hermano, que cada vez que tú estás deprimido, Satanás va donde Dios a decirle, ahí está tu hijo, mira. Y no solamente basta con eso, sino que a ti te lanza dardos para poder tirarte hacia abajo cada día más. Pero recuerda que todo tiene solución en Cristo Jesús. Y por las cosas que hayamos pasado, por más duras que hayan sido, la pérdida de un hijo, la destrucción o la separación de un matrimonio, la infidelidad y el rencor y rabia que a veces la gente siente por esas circunstancias, por el abandono, por el maltrato, por el abuso que a veces nuestros pequeños o gente de nuestra iglesia ha sufrido en su infancia. Todas esas cosas calan profundo en nuestro corazón y nos dejan ser realmente quienes somos. Por eso Dios, a través de tu palabra, a través de tu enseñanza y consejo, podemos salir adelante. Ir a esos archivos positivos donde una vez tras vez tú has intervenido. Cada vez que nos sintamos peor y mal, podemos mirar en ese archivo. Cada vez que estuvimos mal, tú apareciste, Dios. Y nos hiciste triunfadores, vencedores. Pero también, Dios, yo sé que hay muchos creyentes y muchas personas nuevas en Cristo Jesús que están recién viviendo una relación con Él, que no saben a veces cómo enfrentar estas cosas duras que les tocan en la vida. Pero por lo menos han escogido la buena parte y están aquí en la casa de Dios, aprendiendo y creciendo. Con el tiempo podrán sanar sus heridas y saber que en Cristo Jesús hay victoria. Seguimos reposando y descansando en ti. Y mis hermanos que han pasado aquí al altar, Dios, tú sabes por qué han venido aquí, algunos por acción de gracias, otros buscando una petición, una oración de súplica, otros quieren un milagro en su vida, Dios. Otros quieren ser sanados. Dios escucha la oración de cada uno de ellos, porque sabemos que en ti, Dios, confiamos, porque sabemos que tú harás si nos deleitamos en ti. Así que Dios bendice y realmente danos un espíritu hacia el futuro de bonanza, de cosas buenas para nuestra vida, porque estamos enfrentando nuestro pasado para ir hacia adelante. Y que en esta noche podamos realmente escuchar la otra parte, la parte de poder salir, de poder ayudar a otros también. Y que realmente la iglesia se vuelva una iglesia fuerte, donde también podamos ser nosotros luz para otra gente en el mundo que está pasando y ha pasado peores cosas que nosotros. Así que Dios recibe las oraciones de los justos, porque pueden mucho. Así que Padre, gracias por esta mañana, por el tiempo que tenemos, por todo lo que está sobrando. Seca las lágrimas, Dios, lágrimas a veces de pena, tristezas, por las cosas que han sucedido en su vida. Pero sabemos que Dios convierte esas lágrimas en risa. Hay tiempo para cada cosa, dice la Escritura. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Quizás en esta hora, algunos es el tiempo de llorar y derramar una lágrima, pero te aseguro que vienen tiempos mejores si vives bajo la mano de Dios. Gracias, Padre mío. Vete glorificado en todo, Dios, en este día, porque para ti es la gloria y la honra. Bendice a cada uno. Y aquella persona que por ahí alza su mano buscando la seguridad de salvación, que el Espíritu Santo le dé el entendimiento de que puede llegar a ser un hijo de Dios, o darle la seguridad de que es un hijo o una hija de Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice a esta iglesia y a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.